la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Hola, me alegra mucho estar nuevamente reunidos para meditar la palabra de Dios juntos. Estamos en el día 26 con el título Guerra provocada por necedad. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versos del 1 al 19. Y recordamos, bueno, que en la meditación pasada David hace misericordia a uno de los hijos de su mejor amigo Jonatán, llamado Mefiboset, cumpliendo así el pacto que había hecho con él. Y vamos a leer juntos lo que continúa diciendo esta historia. Dice así: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer, inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se les hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Reón y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió todo Israel, y pasado el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobag, general del ejército, quien allí murió. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo había sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron de allí en adelante
los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. La verdad es que este pasaje es muy enriquecedor, tiene varios puntos muy destacados, de los cuales podrían ser cada uno de ellos una enseñanza. Y bueno, número uno, vemos que David sigue mostrándose como un hombre agradecido que no olvida a quienes le favorecieron en otro tiempo. Vemos ahí en el versículo 2 que dice ahí la Biblia, y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y me parece que esta es una de las características, una de las cosas por las cuales el Señor favorecía constantemente a David. Era un hombre que sabía reflejar a quién le pertenecía. Era un hombre que sabía reflejar el carácter de Dios. En el versículo número 3 dice que los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Y bueno, Anún no tiene, tras la muerte de su padre, no tiene personas cercas, no tiene personas a su lado, sabias, a su alrededor, que sepan interpretar las circunstancias del momento, esos acontecimientos de la vida y episodios que cada uno de nosotros pasamos. Y esto habla de lo importante y de lo necesario que es ello, pues a causa de esto podríamos sufrir graves daños y pérdidas como aconteció en esta historia. La pregunta aquí es, ¿buscamos amigos llenos de Dios y de sabiduría o solamente buscamos amigos con quienes pasarla bien? Pues ellos pueden ser nuestra caída y aunque suene exagerado, aún nuestra desgracia. Luego me impresiona el trato y el cuidado que David le da a sus enviados que fueron humillados, les protegió y les cubrió de seguir siendo avergonzados por causa de haber cumplido con su deber. No se desentendió de ellos. Se ve que David era un hombre muy cuidadoso en ese aspecto y de hacerle bien a quien lo merecía, como lo vemos con estos tres últimos personajes, con Mefiboset, con Anún, bueno, con su hijo que trató de hacerle bien, y con estos enviados. ¿Cómo no iba a estar Dios con él? Por ello no había quien pudiera hacerle frente, pues era un hombre que hacía las cosas correctamente. Se lanzaron contra él en batalla, habiendo malentendido lo que David quería hacer con ellos. Y me impresiona lo que dice el versículo número 6. Vea lo que dice. Dice que tomaron a sueldo a los sirios, o sea, les pagaron. Dice, tomaron a sueldo a los sirios 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Si nosotros queremos ese mismo tipo de protección de Dios sobre nuestras vidas, nuestro corazón también debe de parecerse al de Dios, como así trataba David de hacerlo. Hoy en día el pueblo de Dios también sigue en guerra, también sigue en batalla, no de la misma manera como nos dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha sabemos que es espiritual. Y bueno, termino diciéndote, tengamos ese mismo espíritu que hubo en esos guerreros que tenía David a su lado, que nos dice el versículo 12, esfuérzate, le dice a uno, le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y esa es la actitud y el espíritu en la que debe de vivir el cristiano. Luchando con otros por las batallas para obtener las victorias del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una próxima meditación. Bendiciones a todos. No.